Do you consider the Malvinas to belong to Argentina? No. Why not? ¿Por qué no? Porque si, digamos, ese territorio hoy está en manos del Reino Unido, o sea... Cuando mañana no estés, llorará de dolor la pelota. El césped buscará tus pasos y el tiempo seguirá su derrota. Cuando mañana no estés, el fútbol será como antes. No habrá magia en el aire, volverá a ser de simples mortales. Cuando mañana no estés y el silencio abrace la cancha, quedarán vivas tus historias y cada gambeta una hazaña. Se contarán tus derrotas, tus cicatrices de batalla y cómo supiste volver para salvar tantas almas. El mundo sabe tu nombre, pero desconoce tus lágrimas. Conoce tus goles, tus copas, pero no las noches más amargas. Porque un día partirás como parten todos los grandes. Pero habrá un chico en cualquier potrero que intente imitar tu baile. Un tango quedará flotando como una caricia en tus pies. Siempre habrá un sueño latiendo en quien se anime a creer. Y cuando alguien pregunte quién fuiste, no harán falta las palabras, bastará una pelota rodando para que vuelva tu magia. This is a fatal cancer to civilization. For those of us who grew up in the 1970s, these are the Tupamaros and the Montoneros in South America, many of our countries have familiarity in the past with political terrorism. We know the good news is it can be defeated because it has been defeated, and we can defeat it again. Under President Trump, for the first time, the United States is building the infrastructure, the partnership, and the strategy to defeat the scourge of far-left terror. The President signed National Security Presidential Memorandum No. 7, outlining a comprehensive strategy to investigate and disrupt Antifa terror networks and their allies. We can, and we must, identify and map this threat and rebuild our counterterrorism architecture to defeat it. Now, we think of nonprofits and charities as good, altruistic organizations, but the very qualities that make these institutions worthy of the public's trust can also make them appealing to those who endeavor to exploit them. At President Trump's direction, Treasury is expanding its efforts to identify organizations that abuse charitable and nonprofit structures as vehicles for illicit finance. The leftist looks at what is beautiful and what is good and what is natural and is filled with envy and hatred. When the leftist protests that we are violating his rights, understand that he is lying. It is essential that we are wise enough and strong enough to understand that these appeals must fall on deaf ears.
Cuando mañana no estés, llorará de dolor la pelota. El césped buscará tus pasos y el tiempo seguirá su derrota. Cuando mañana no estés, el fútbol será como antes. No habrá magia en el aire, volverá a ser de simples mortales. Cuando mañana no estés y el silencio abrace la cancha
quedarán vivas tus historias y cada gambeta una hazaña. Se contarán tus derrotas, tus cicatrices de batalla y cómo supiste volver para salvar tantas almas. El mundo sabe tu nombre, pero desconoce tus lágrimas. Conoce tus goles, tus copas, pero no las noches más amargas. Porque un día partirás como parten todos los grandes. Pero habrá un chico en cualquier potrero que intente imitar tu baile. Un tango quedará flotando como una caricia en tus pies. Siempre habrá un sueño latiendo en quien se anime a creer. Y cuando alguien pregunte quién fuiste, no harán falta las palabras. Bastará una pelota rodando para que vuelva tu magia. This is a fatal cancer to civilization. For those of us who grew up in the 1970s, so the Tupamaros and the Montoneros in South America, many of our countries have familiarity in the past with political terrorism. We know the good news is it can be defeated because it has been defeated, and we can defeat it again. Under President Trump, for the first time, the United States is building the infrastructure, the partnership, and the strategy to defeat the scourge of far-left terror. The President signed National Security Presidential Memorandum No. 7, outlining a comprehensive strategy to investigate and disrupt Antifa terror networks and their allies. We can, and we must, identify and map this threat and rebuild our counterterrorism architecture to defeat it. Now, we think of nonprofits and charities as good, altruistic organizations, but the very qualities that make these institutions worthy of the public's trust can also make them appealing to those who endeavor to exploit them. At President Trump's direction, Treasury is expanding its efforts to identify organizations that abuse charitable and nonprofit structures as vehicles for illicit finance. The leftist looks at what is beautiful and what is good and what is natural and is filled with envy and hatred. When the leftist protests that we are violating his rights, understand that he is lying. It is essential that we are wise enough and strong enough to understand that these appeals must fall on deaf ears. El Mundial dejó muchas reflexiones, muchas de esas asociadas al panorama mundial y a la geopolítica. Usted dirá, ¿cómo es esto? Bueno, porque si bien es un torneo de fútbol, un deporte, detrás de eso se esconden situaciones difíciles de entender si no se las analiza. Por ejemplo, ¿por qué no estuvo Rusia? ¿Por qué Irán tuvo que parar en México sin poder alojarse en Estados Unidos y tener que trasladarse para cada partido? ¿Por qué Israel fue súper custodiado por el tipo de manifestaciones que originaba en su contra? Todo esto está pasando en el mundo, incluso
el repudio a Trump en la ceremonia final, que fue hábilmente ocultado por los sonidistas y las cámaras. Esto implica que el fútbol, además de las pasiones deportivas, lógicas, identitarias, tiene algunas otras explicaciones. El seleccionado de fútbol de España paseó su euforia y su bandera palestina desde Estados Unidos a su regreso a Madrid, y fue repudiado por el gobierno genocida de Israel solamente por mostrar la bandera palestina. Y esto demuestra cómo se mueve esta situación, porque indudablemente la Argentina también fue tapa en todos los diarios del mundo por una simple sábana que decía las Malvinas son argentinas. Si juntamos ambos episodios más otros que tuvieron connotaciones diferentes, la reacción de Inglaterra frente a esta situación, la reacción de los británicos implantados en Malvinas, llamados antes Kelper, y después de las Malvinas hechos, de la guerra de Malvinas hechos ciudadanos, esto está implicando que estamos en un proceso de confrontación fuerte que se expresa por todos los poros de la vida social, política y económica. El problema en la Argentina es que tenemos un gobierno adscripto a lo peor de la historia mundial, que ha naturalizado los asesinatos como forma de resolución de conflictos, como son Trump y Netanyahu. Ni siquiera es partícipe, es simplemente un peón de un juego que lo trascienden este presidente que nunca debió ser, que es Milei. Pero cuando hablamos de esta situación geopolítica, estamos hablando de que el Mundial se desarrolló nuevamente en un marco de guerra creciente, que avecina un panorama bastante siniestro desde el punto de vista de la totalización, la globalización de una guerra mundial, que puede llegar a los términos termonucleares por la irresponsabilidad de estos personajes. En el caso de Netanyahu, buscado por Interpol para ser detenido por el Tribunal Internacional de La Haya, con 4 países que ya no aceptan pasaportes israelíes, como Inglaterra, Italia, Noruega y Francia, y que además países como Malasia no aceptan el ingreso de israelíes en su territorio, y esto está erosionando una comunidad internacional que después de la Segunda Guerra Mundial creía que había establecido los códigos y las relaciones internacionales suficientes como para poder avanzar en un proceso de paz. Esto no es así. La Argentina está en su peor situación, y esto fue evidenciado casi con fuerza inesperada por un mundial de fútbol. Imagínense ustedes la convulsión que hay en el mundo y en el que los argentinos estamos pocos enterados, porque obviamente los medios hegemónicos no solamente ocultan la corrupción de Milei, sino también ocultan la corrupción de un poder imperial neocolonial que se instala sobre América Latina, encabezado por Trump, Netanyahu, Inglaterra y la OTAN. Tengamos cuidado, porque en este marco el colonialismo sobre la Argentina puede ser pleno. Por eso, con movilización, con calle y con lucha, juicio político a Milei para echarlo ahora del poder antes que sea tarde. Vayan quemando sus viejas fotos del Che Guevara mirando al horizonte, los libros de Galeano, los mapamundis esos al revés, con lo de nuestro norte es el sur y todas esas estrellas rojas y demás antiguallas antiimperialistas que tienen ustedes por ahí, que el mundo ha cambiado y hoy hay otros símbolos que representan la dignidad del sur global frente a los imperios. Ahora, sin duda, es este.
Ahí lo tenéis, compas. El gran demócrata, símbolo del internacionalismo proletario y de la fraternidad popular, Su Majestad Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, más conocido como Felipe VI, levantando la Copa del Mundo junto a la selección española en un poderoso gesto de emancipación de los pueblos excluidos del mundo. Es la portada de La Razón de hoy. Dejádmela ahí en pantalla todo el rato, por favor, compañeros, porque los partidarios de la justicia global al fin tenemos referentes que tanta falta nos hacían. Contemplad conmigo, compañeros, esta imagen que sin duda representa todos los valores políticos que afortunadamente ayer salieron triunfantes para regocijo de las grandes masas oprimidas de los 5 continentes. Menos mal que no ganó Argentina y no tuvimos que ver la terrible imagen de la que tanto nos advirtieron, a los jugadores de la selección albiceleste yendo a la Casa Rosada a celebrar el título con Javier Milei, tal y como jamás hicieron los jugadores de esa selección cuando ganaron otro título en 2024, la Copa América, siendo ya Milei presidente. Esa imagen que ha visto nadie nunca habría sido sin duda repugnante, pero afortunadamente no pasó. Y la imagen que tenemos es esta otra, que es antagónica, seguida en el día de hoy de sucesivas imágenes con este mismo simbolismo contestatario, con los jugadores de la selección española yendo a celebrar el título, respeto institucional y saber estar por encima de todo, al Palacio de la Zarzuela, residencia de Su Majestad y meca de todo aquello que merece ser reivindicado. Además, aquí hay una diferencia, y es que los argentinos votaron al engendro fascista que tienen por jefe de Estado. Ellos se lo buscaron. Mientras que España, a este otro facha que vemos en la imagen, no lo votó, sino que está ahí por la gracia de Juan Carlos I y de Franco, y nos lo tenemos que comer, lo cual, sin duda, en términos democráticos, habla mucho mejor de España y de Europa. El Mundial dejó muchas reflexiones, muchas de esas asociadas al panorama mundial y a la geopolítica. Usted dirá, ¿cómo es esto? Bueno, porque si bien es un torneo de fútbol, un deporte, detrás de eso se esconden situaciones difíciles de entender si no se las analiza. Por ejemplo, ¿por qué no estuvo Rusia? ¿Por qué Irán tuvo que parar en México sin poder alojarse en Estados Unidos y tener que trasladarse para cada partido? ¿Por qué Israel fue súper custodiado por el tipo de manifestaciones que originaba en su contra? Todo esto está pasando en el mundo, incluso el repudio a Trump en la ceremonia final, que fue hábilmente ocultado por los sonidistas y las cámaras. Esto implica que el fútbol, además de las pasiones deportivas, lógicas, identitarias, tiene algunas otras explicaciones. El seleccionado de fútbol de España paseó su euforia y su bandera palestina desde Estados Unidos a su regreso a Madrid, y fue repudiado por el gobierno genocida de Israel solamente por mostrar la bandera palestina. Y esto demuestra cómo se mueve esta situación, porque indudablemente la Argentina también fue tapa en todos los diarios del mundo por una simple sábana que decía las Malvinas son argentinas. Si juntamos ambos episodios, más otros que tuvieron connotaciones diferentes, la reacción de Inglaterra frente a esta situación, la reacción de los británicos implantados en Malvinas, llamados antes Kelper, y después de las Malvinas hechos, de la guerra de Malvinas hechos ciudadanos, esto está implicando que estamos en un proceso de confrontación
fuerte que se expresa por todos los poros de la vida social, política y económica. El problema en Argentina es que tenemos un gobierno adscrito a lo peor de la historia mundial, que ha naturalizado los asesinatos como forma de resolución de conflictos, como son Trump y Netanyahu. Ni siquiera es partícipe, es simplemente un peón de un juego que lo trascienden este presidente que nunca debió ser, que es Milei. Pero cuando hablamos de esta situación geopolítica, estamos hablando de que el Mundial se desarrolló nuevamente en un marco de guerra creciente, que avecina un panorama bastante siniestro desde el punto de vista de la totalización, la globalización de una guerra mundial, que puede llegar a los términos termonucleares por la irresponsabilidad de estos personajes. En el caso de Netanyahu, buscado por Interpol para ser detenido por el Tribunal Internacional de La Haya, con 4 países que ya no aceptan pasaportes israelíes, como Inglaterra, Italia, Noruega y Francia, y que además países como Malasia no aceptan el ingreso de israelíes en su territorio. Y esto está erosionando una comunidad internacional que después de la Segunda Guerra Mundial creía que había establecido los códigos y las relaciones internacionales suficientes como para poder avanzar en un proceso de paz. Esto no es así. La Argentina está en su peor situación y esto fue evidenciado casi con fuerza inesperada por un mundial de fútbol. Imagínense ustedes la convulsión que hay en el mundo y en el que los argentinos estamos pocos enterados, porque obviamente los medios hegemónicos no solamente ocultan la corrupción de Milei, sino también ocultan la corrupción de un poder imperial neocolonial que se instala sobre América Latina, encabezado por Trump, Netanyahu, Inglaterra y la OTAN. Tengamos cuidado, porque en este marco el colonialismo sobre la Argentina puede ser pleno. Por eso, con movilización, con calle y con lucha, juicio político a Milei para echarlo ahora del poder antes que sea tarde. Vayan quemando sus viejas fotos del Che Guevara mirando al horizonte, los libros de Galeano, los mapamundis esos al revés, con lo de nuestro norte es el sur y todas esas estrellas rojas y demás antiguallas antiimperialistas que tienen ustedes por ahí, que el mundo ha cambiado y hoy hay otros símbolos que representan la dignidad del sur global frente a los imperios. Ahora, sin duda, es este. Ahí lo tenéis, compas. El gran demócrata, símbolo del internacionalismo proletario y de la fraternidad popular, Su Majestad Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, más conocido como Felipe VI, levantando la Copa del Mundo junto a la selección española en un poderoso gesto de emancipación de los pueblos excluidos del mundo. Es la portada de La Razón de hoy. Dejádmela ahí en pantalla todo el rato, por favor, compañeros, porque los partidarios de la justicia global al fin tenemos referentes que tanta falta nos hacían. Contemplad conmigo, compañeros, esta imagen que sin duda representa todos los valores políticos que afortunadamente ayer salieron triunfantes para regocijo de las grandes masas oprimidas de los 5 continentes. Menos mal que no ganó Argentina y no tuvimos que ver la terrible imagen de la que tanto nos advirtieron, a los jugadores de la selección albiceleste yendo a la Casa Rosada a celebrar el título con Javier Milei, tal y como jamás hicieron los jugadores de esa selección cuando ganaron otro título en 2024, la Copa América, siendo ya Milei presidente. Esa imagen que ha visto nadie nunca habría sido sin duda repugnante, pero afortunadamente no pasó. Y la imagen que tenemos es esta otra, que es antagónica, seguida en el día de hoy de sucesivas imágenes con este mismo simbolismo contestatario, con los jugadores de la selección española yendo a celebrar el título, respeto institucional y saber estar por encima de todo, al Palacio de la Zarzuela, residencia de Su Majestad y meca de todo aquello que merece ser reivindicado. Además, aquí hay una diferencia, y es que los argentinos votaron al engendro fascista que tienen por jefe de Estado. Ellos se lo buscaron. Mientras que España, a este otro facha que vemos en la imagen, no lo votó, sino que está ahí por la gracia de Juan Carlos I y de Franco y nos lo tenemos que comer, lo cual, sin duda, en términos democráticos, habla mucho mejor de España y de Europa.